Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Hoy queremos contarte sobre las integraciones económicas. Mi grupo de trabajo está conformado por Andrea Pico, Viviana Patiño, Lady Castañeda y quien les habla, Paula Hernández. Iniciaremos dando una definición de integración económica, luego abordaremos las formas de integración y finalmente les mostraremos 5 ejemplos de estas integraciones por cada continente. La integración económica es la organización de un grupo de países con el fin de comercializar sus productos, claramente con un fin económico. Sus objetivos son eliminar los obstáculos del comercio y la libre circulación de bienes, mercancías y personas. Tenemos 3 formas de integración económica. La primera es la integración bilateral, que es la unión de 2 países. La segunda es la integración regional, que es la unión de países que se encuentran en la misma zona geográfica. Y finalmente tenemos la integración global, que es cuando varios países del mundo deciden unirse con un fin en específico. Un ejemplo de esto es la OMC. ANCERTA es un acuerdo comercial de Oceanía. Es un acuerdo comercial por el que se estrechan las relaciones económicas entre Australia y Nueva Zelanda. ANCERTA también es conocido como CER. Es un tratado de libre comercio bilateral porque son 2 países. Fue creado en 1982, pero fue instituido desde el 1 de enero de 1983 por Australia y Nueva Zelanda, como ya les dije. Sus objetivos principales eran la libre circulación de personas y mercancías. También tenían como objetivo aumentar las relaciones económicas entre estos 2 países, unirse y proteger sus capitales de países asiáticos y europeos. Lo que ellos querían hacer era que su dinero se quedara en sus países y no por importaciones de países asiáticos y europeos. También tenemos el incremento de la inversión, puesto que necesitaban seguridad de que los inversionistas de cada uno de los países tuvieran para invertir en el otro. Y también la competencia limpia. Ellos crearon este acuerdo con el fin de proteger sus naciones, con el fin de proteger sus empresas y las personas de cada uno de los países. Entonces crearon una competencia limpia. Tienen varios requisitos para que los productos, la comercialización de productos entre en este tratado de libre comercio. El principal es que el último proceso de fabricación de cada producto debe ser, se debe haber hecho en Australia o en Nueva Zelanda. También que el 50% de los gastos de fabricación y de mano de obra sea proveniente de estos países. Es decir, los productos que utilizaron para hacer ese producto final deben ser de Nueva Zelanda o de Australia. Y también la mano de obra debe provenir de personas de estos países. Y finalmente, que los contenedores provengan de esta zona de libre comercio. La normativa de ANCERTA es amplia, tiene acuerdos para acreditación y calidad, tiene un solo acuerdo que se llama Sistema Conjunto de Acreditación, también tiene acuerdos de alimentación, como es el Acuerdo de Normas Alimentarias Comunes entre ellos dos, tiene sistemas de medidas de inspección de alimentos, puesto que ellos están todo el tiempo en intercambios de productos, y medidas sanitarias y fitosanitarias, obviamente protegiendo a las personas, a la sociedad de cada uno de los países, previniendo enfermedades y demás. Y también tiene las medidas antidumping y compensatorias. Bueno, digamos que en este caso de los logros y desaciertos de este tratado de libre comercio, tenemos que no simplemente es un tratado de libre comercio, también incluyeron servicios, transporte, mercado laboral, porque ofrecieron muchísimo trabajo a las personas, y administración de procedimientos administrativos y sanitarios. Pero por este lado tenemos, digamos que en este momento deberían hacer la recuperación del dinamismo que tenían en los años 90 y los años 80, puesto que Australia se ha interesado por generar relaciones económicas con otros países, lo que obviamente no beneficia en nada a Nueva Zelanda. Este país, Nueva Zelanda, no ha logrado lo mismo, puesto que su economía es más pequeña y su mercado más pequeño. Entonces también no puede generar como las mismas relaciones económicas que Australia, y también para Australia ha dejado de ser de su interés ese mercado porque es demasiado pequeño. Digamos que en este momento Australia ha decidido hacer relaciones comerciales con Japón, China, Corea del Sur, Taiwán, incluso con Estados Unidos. Esto no beneficia en nada a Nueva Zelanda. Tenemos varios niveles de integración económica: área de libre comercio, zona de libre comercio, zona aduanera, mercado común, unión económica e integración económica.
El Tratado de Libre Comercio, ANCERTA, se encuentra en la zona de libre comercio. Inicialmente, cuando ellos tuvieron su primer acuerdo, que fue en 1922, era un área de libre comercio, puesto que solo podían comercializar ciertos productos de todos los que producían y tenían, digamos, como sus barreras. Luego, porque su dinamismo fue muchísimo mejor, tuvieron una buena relación, se extendieron y crearon ANCERTA, que es una zona de libre comercio. Ellos comercializan libremente y tienen el 0% de arancel. En este momento no podrían ser una unión aduanera, puesto que no tienen un arancel común. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Paola. El día de hoy quiero contarles sobre una integración económica de África. Bueno, les voy a contar un poquito sobre qué es el AFTA. Este es un tratado de libre comercio africano. Entonces, vamos a iniciar hablándoles un poquito sobre la economía africana. Esta se caracteriza por tener territorios aislados, desarrollados, mientras el resto de los continentes cuentan con países subdesarrollados y regiones que suelen ubicarse en la costa y las tierras favorables para sus plantaciones. Entonces, bueno, África en el año del 2021 inauguró este Tratado de Libre Comercio africano. Este Tratado de Libre Comercio viene siendo uno de los tratados más grandes del mundo, con el que espera dejar de depender económicamente del exterior. Las exportaciones de materias primas como el petróleo y la deuda pública frente a acreedores como China atan de pies y manos su libertad económica. Por si fuera poco, pues bueno, la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad que un continente que 6 décadas después de la independencia política de la mayoría de sus países avanza ahora hacia la soberanía económica. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre qué es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, este es un acuerdo comercial vinculante que tiene 2 o más planes para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, a fin de profundizar la integración económica de los países firmantes. Ya teniendo esta definición, vamos a hablar un poco sobre el African Continental Free Trade Area, que viene siendo como el Tratado de Libre Comercio africano. Bueno, entonces, ¿qué objetivo tiene este Tratado de Libre Comercio africano? Su objetivo principal es promover y lograr el desarrollo socioeconómico sostenible e inclusivo. También tiene como objetivo la igualdad de género y la transformación de los estados. Y bueno, ¿qué más busca este tratado? Busca incrementar el comercio interior africano en más del 50%. Busca crear empleo, busca facilitar la negociación sobre la liberación de aranceles entre los estados, uniones aduaneras o agrupaciones regionales, teniendo una eliminación de arancel del 97% de las partidas arancelarias que abarcan el 90% del comercio regional. Bueno, entonces, ¿a qué se denomina unión aduanera? Este viene siendo un acuerdo entre países que supone la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común frente al resto de países. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. Bueno, su principal ventaja es favorecer la especialización dentro de su territorio, traducida en una eficiente asignación de recursos. Bueno, ¿qué más busca este Tratado de Libre Comercio? Busca mejorar los procedimientos aduaneros, las cuotas de importación, busca mejorar los subsidios, busca mejorar las regulaciones, busca crear un mercado liberalizado de bienes y servicios a través de sucesivas rondas de negociación. Además, el acuerdo tiene la intención de promover el desarrollo industrial a través de la diversificación y el desarrollo de la cadena de valor regional. También busca el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. El tratado pretende que pueda surgir fuerza en el crecimiento económico, el desarrollo también sostenible, la cooperación regional y la integración africana. Entonces, se crea una unión aduanera, un mercado común y una unificación monetaria. ¿Qué entendemos por mercado común? Este es como el área económica en el cual hay libre movimiento de mercancías y factores de producción como consecuencia de la eliminación total de los controles aduaneros internos y el levantamiento de las barreras no arancelarias existentes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuándo el AFTA firmó este acuerdo. Esto lo firmaron el 21 de marzo en Kigali, esto es en Ruanda. Esta entró como en vigor a partir del 30 de mayo del 2019. Entonces, bueno, contamos con los instrumentos operativos, que estos entraron también en vigor el 1 de enero del 2021 en Niamey, Níger.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre los instrumentos operativos. Entonces, como inicialmente contamos con el instrumento de las reglas de origen. Entonces, este viene siendo un régimen que rige las condiciones bajo las cuales un producto o servicio pueden comercializarse libre de impuestos en toda la región. Como segundo instrumento, tenemos la consecución arancelaria, las consecuciones arancelarias. Bueno, este se ha acordado de que debe haber una liberación arancelaria del 90% durante un periodo de 10 años, con una transición de 5 años, pues habrá un 7% adicional para los productos sensibles. Como tercer instrumento, tenemos la herramienta en línea de Continental para monitorear, informar y eliminar las barreras no arancelarias. Entonces, esta herramienta continental garantiza que las barreras no arancelarias sean monitoreadas para asegurar que se eliminen. Como segunda herramienta tenemos el sistema panafricano de pagos y liquidaciones, y esta es una estructura centralizada de pagos y liquidaciones para el comercio y los pagos comerciales intraafricanos. Bueno, ya como quinto, tenemos los instrumentos operativos de African Trade Observatory. Este es un portal de información comercial que abordará los obstáculos al comercio en África debido a la falta de información sobre oportunidades. Entonces, bueno, allí también van a poder encontrar estadísticas comerciales e información sobre exportadores y importadores en los países. Entonces, la coordinación e implementación del AFTA está encargado por la Secretaría y esta es responsable de convocar las reuniones, monitorear y evaluar el proceso de implementación y otras funciones que se les sean asignadas por el Comité de Altos Funcionarios y el Consejo de Ministros y la Asamblea. La Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política y de derecho constituida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y las naciones en Europa. Es una asociación económica regional. Fue establecida mediante la firma del Acuerdo de Maastricht en febrero de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de noviembre de 1993. Este tratado de Maastricht tuvo vigencia hasta el año 2007, cuando se firmó el Tratado de Lisboa, el cual entró en vigencia desde diciembre del 2009. La conformación de la Unión Europea tomó tratados existentes como son la Comunidad Europea del Carbón, Acero, Energía Atómica y Comunidad Económica. La Unión Europea tiene 3 sedes en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. A lo largo de los años, desde su fundación en el año de 1948, cuando se fundó a través del Tratado de Bruselas, la Comunidad Europea ha venido teniendo modificaciones en sus estatutos que ha permitido el ingreso de otros países y cambios en las políticas de funcionamiento de la Unión Europea. Los tratados como el de París, el segundo Tratado de Bruselas, el Tratado de Roma, el Tratado de la Fusión, la Declaración de la Unión Europea en 1975, el Acta de la Reunión Europea, el Tratado de Maastricht, el de Ámsterdam, el de Niza y por último el Tratado de Lisboa, que fue la última modificación en cuanto a la vinculación de los países. Se dio, en este se incluyó la posibilidad de la renuncia de sus miembros de manera voluntaria. Actualmente cuenta con 27 países, todos europeos, pues que es uno de los requisitos para poder ser miembro de la Comunidad Europea, además de ser unos estados democráticos y de libre comercio. La estructura institucional de la Unión Europea está dada principalmente como ente superior a partir del Parlamento Europeo, que tiene sede en Estrasburgo, seguido del Consejo, que está ubicado en Bruselas, la Comisión Europea, que tiene sede en Bruselas, aunque mantiene varios servicios desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional, que tienen sede en Luxemburgo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, que tienen sede en Bruselas, asimismo como el Banco Central Europeo, que tiene sede en Frankfurt, y la Oficina Europea de Policía, que tiene sede en La Haya. Los principios de la Unión Europea son
4, libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho y el fomento para la paz y la estabilidad. Los principales logros desde 1957 que la Unión Europea ha logrado con sus habitantes y el mundo. El primero es que han tenido un continente en paz entre los estados miembros de la comunidad, la libertad para sus habitantes, para que puedan vivir tranquilos, estudien y trabajen en cualquiera de los países miembros de la comunidad. El mayor mercado único en el mundo por el libre tránsito, no solamente de mercancías, sino la creación de la ciudadanía de la comunidad europea. La ayuda y la asistencia al desarrollo para millones de personas alrededor de todo el mundo mediante la asociación y alianza con otras comunidades regionales. Bueno, los desaciertos y los retos que ha venido enfrentando la comunidad europea a lo largo de su creación tiene marcados principalmente algunos eventos como lo son el Brexit, que se dio el 23 de junio del 2016, cuando el 52% de los británicos votó en contra de permanecer en la Unión Europea y solo el 48% manifestó a su favor el poder continuar en la organización. Las principales motivaciones para solicitar la exclusión de la comunidad principalmente fue recuperar los controles fronterizos, manejar políticas de migración, el desempleo, la crisis de los refugiados políticos y el terrorismo, para dejar de contribuir con los fondos comunitarios para la cooperación interregional, la política agraria común, así como el histórico sentimiento que sentían los británicos en torno a la pérdida de la soberanía, pues debido a las políticas en comunes que debía manejar Reino Unido como país miembro de la Unión Europea. Otro de los desaciertos ha sido el tema de los migrantes y refugiados políticos que han llegado al continente europeo, que en su gran mayoría provienen de países del Medio Oriente y de África. Entre estos países se resaltan Afganistán, Siria, Irak, Pakistán y Nigeria. Es importante hacer alusión que Europa recibe gran parte de sus migrantes de los anteriores estados mencionados, producto de guerras civiles, violaciones al Estado de Derecho y con pocas oportunidades para subsistir, y de esta manera migran. Debido a los acuerdos, pues tienen altos indicadores de migración hacia los países de la Unión Europea. El otro grande reto que ha enfrentado la Unión Europea es el terrorismo, ya que no posee mecanismos necesarios para prevenir ataques terroristas a lo largo de los países miembros de esta comunidad. No existe un servicio de inteligencia europeo o un cuerpo de inteligencia antiterrorista, aunque existe cooperación entre los países miembros para intercambiar información en torno a las células terroristas o a las organizaciones criminales que se encuentran actualmente en el territorio. No hay una política supranacional que obligue a los miembros o a las organizaciones que combaten el terrorismo a trabajar de manera conjunta en pro de la prevención o de la detección anticipada del funcionamiento de estas células en los territorios. Integración económica, vamos a relacionarnos con la parte de Asia, con la integración económica denominada por la OCS, que en sus siglas refiere a la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta organización se creó como asociación multilateral para garantizar, con el fin de garantizar la seguridad y mantener la estabilidad en la enorme región de Euroasia, unir fuerzas y contrarrestar los retos y las amenazas emergentes y mejorar el comercio, además de la cooperación cultural y humanitaria. En esta parte pues cabe destacar que es una integración regional, ya que pues asocia varios países de la misma región y de la misma localización geográfica. La fecha en la que se firmó este acuerdo, en la que se creó este acuerdo, fue el 15 de junio del 2001 por los presidentes de 6 países asiáticos: la República de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, y fue liderada por la República de China y Rusia.
los principios de la OCS, ellos quieren destacar la garantía de la seguridad y mantener la estabilidad en la enorme región de Eurasia y Asia Central. Unir fuerzas que contrarresten los retos y amenazas emergentes y mejorar el comercio en estas regiones. Además, la cooperación cultural y humanitaria. Bueno, para la estructura en este caso de la OCS, inicia la institucionalización a través de instrumentos diplomáticos en el desarrollo de reuniones, cumbres, encuentros anuales de jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, representantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Jefes del Departamento, entre otros. Asimismo, mediante la creación de 2 órganos permanentes que van a estar constantemente regulándolos, que es la estructura antiterrorista regional, denominada por sus siglas RATS. Y también está la Secretaría General establecida por Pekín. Uno de los logros principales de esta organización es consolidar las fronteras de los países miembros, buscar la seguridad en la periferia de Asia Central y mantener la paz y la estabilidad en la región, que ha sido de su interés prioritario de los líderes políticos de los Estados miembros en relación. Bueno, en este caso, los retos o desaciertos por parte de esta organización son requerir la mejora de la manera en la que se den las negociaciones y la comunicación entre los miembros de esta organización y mejorar las condiciones de vida frente a la pobreza generalizada que existe en Asia Central. Con eso también cabe destacar que ellos no quieren ser como tal un mandato militar, sino quieren regular como tal la anticorrupción en estos países. A continuación está el acuerdo comercial que tiene Estados Unidos, Canadá y México a través de un tratado comercial y un acuerdo comercial entre estos 3 países. Sus siglas son destacadas o son conocidas en Canadá como la CUSMA, en México como la T-MEC y en Estados Unidos como la USMCA. Para estos países se conoce con estas siglas, pero es referente al mismo acuerdo comercial. La fecha en la que se firmó este acuerdo fue el 30 de noviembre del 2018 en el marco de la cumbre de líderes de G20. Canadá, México y Estados Unidos firmaron el tratado comercial para estos 3 países y poder ampliar como tal sus negociaciones comerciales en cuanto a no cobrar aranceles y poder expandir en economías y negociaciones comerciales entre estos países y así que en México poder entrar al comercio norteamericano. Dentro de los principios de este acuerdo, como lo podemos ver, es brindar una mayor certeza y transparencia en el intercambio comercial de mercancías, más que nada, entre México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de facilitar e impulsar el comercio en la región de Norteamérica. También lo está el promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de los datos de los consumidores. En el tercer principio, en realidad tiene varios principios, pero en el tercer principio podemos destacar que lo que se quiere con este acuerdo es el mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Otro de los principios es fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores y también en gran parte adaptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y libre mercado necesarias para incentivar el desarrollo futuro. También lo que quiere este acuerdo es incorporar disposiciones que regulen la actividad de empresas de propiedad del Estado para prevenir distorsiones en flujos de comercio y evitar la corrupción.
Bueno, en la vigencia de este acuerdo se prevé que sea de 16 años y fue un acuerdo estructurado mediante 34 capítulos, a diferencia del acuerdo anterior, del NAFTA. Este acuerdo pues contrae 34 capítulos y el NAFTA traía 22 capítulos. En este acuerdo lo que se implementó fueron más negociaciones con los países en mención. Este acuerdo entró en vigor el 1 de julio del 2020 bajo la ley de implementación de la USMCA HR 5430, es ley pública del 116-113. Este acuerdo, como lo mencionaba, está reemplazando como tal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, denominado como el NAFTA, que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 30 de junio del 2020. Uno de los logros de este tratado, de este acuerdo, fue que México mantuviera pues como tal las exportaciones libres de arancel al mercado estadounidense y canadiense, como también lo fue limitar la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación, y asimismo asegurar mayor certeza y transparencia en la aplicación de medidas no arancelarias. Uno de los desaciertos o retos dentro de este acuerdo ha sido las controversias para los derechos de los trabajadores, ya que ha habido como tal una implementación de estrategias en los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pues ha habido una controversia por parte de ellos. Por otro lado, uno de los retos por parte de este acuerdo son los compromisos en temas de energías limpias para producir en México. En este caso, pues es de enfatizar que este acuerdo quiere renovar estrategias futuras que conlleven con esto las energías limpias y las energías renovables. In addition, the countries of Latin America should study some formulas orient to this end in trade negotiations. 6. Balance by groups of related products, the integration that promotes the growth of the region to the extent that is does not contemplate as a central the memorable process of each one of the countries to emphasize political, economic, and social issues. The Latin American integration is not a process that help to promote development in the region, due to that fact that over the years governments have assumed a passive role and have wasted the advantage they have compared it to the other states with their policies, with also they include political and social issues. They have not disassociate themselves from the need to depend on development economies and not an intentional work to promote the development on the region in a collaborate other way. America and the Caribbean have different treaties that are not used in the best way, highlighting that communicate between countries contributes to the economic, social, and cultural development of these nations. If not on the country, that these countries become increasingly dependent on the world powers. It is necessary to change the chip and not remain in the history of our ancestors. We must make the most of the process that are initially carried out for political and economic benefit.
The national and transnational companies can benefit from this without affecting the market. Integration has shown us how important is it intervene from the most developed countries to the emerging or developing countries. However, despite the extensive support that has arisen, it is important to consider that this has not been a major advance because of the new births of potentially developed countries measured to attract more investment from a broad need to start to move away from economic crisis.